Bienvenidos estudiantes de quinto año básico a la clase de reforzamiento de la unidad 2, ¿cierto? Conquista y descubrimiento del continente americano. El proceso de conquista del continente americano, ¿cierto? Fue un proceso de conquista que se produjo a mediados del siglo XVI por parte de los principales estados europeos, ¿cierto? Los principales objetivos que tuvo este proceso fueron incorporar nuevos territorios, adquirir riquezas, establecer nuevas rutas comerciales, expandir la cultura europea y evangelizar a los habitantes americanos, es decir, enseñar la religión que ellos tenían. El principio, la llegada de los europeos, ¿cierto?, al continente americano y su relación con los pueblos originarios fue de forma muy pacífica, pero posteriormente se transformó en un conflicto entre ambos grupos. Las empresas de conquista. Ya, las empresas de conquista fueron expediciones privadas, ¿cierto? En donde un grupo de personas llamados conquistadores pusieron todo su empeño, sus recursos para eh, conquistar estos nuevos territorios, con el fin de conseguir fama, gloria y riqueza. Eran de carácter privado, porque cualquier persona con los recursos disponibles podía, ¿cierto?, iniciar esta empresa de conquista. Estas empresas eran autorizadas por el rey. Para ello, conquistadores y el rey firmaban un contrato, ya llamado capitulaciones. En estas capitulaciones, ¿cierto?, se establecían las obligaciones del conquistador, ¿cierto?, hacia la corona española o portuguesa. Los conquistadores eran generalmente, ¿cierto?, soldados o personas que eran dueñas de la tierra, llamadas hidalgos o villanos. Estos conquistadores buscaban, ¿cierto?, riqueza, honor, aventuras y servir al rey. ¿Cuál era el objetivo entonces de estas empresas de conquista? Por parte de los conquistadores, su objetivo era obtener riqueza, obtener metales preciosos, como el oro y la plata principalmente, obtener fama y gloria. Por parte de la corona española, el objetivo de apoyar estas empresas de conquista era adquirir nuevos territorios, obtener parte de la riqueza que obtenían los conquistadores y expandir la fe católica. Dentro de este proceso de conquista destacan la conquista de México y del Perú. Estas conquistas, ¿cierto?, de estos territorios fue relativamente rápido, en un corto tiempo, ¿cierto? Esto se fue dando porque surgieron una serie de hechos y factores que facilitaron la conquista por parte de los españoles, como por ejemplo, establecieron alianzas con ciertos grupos indígenas que eran contrarios, ¿cierto?, a los imperios tanto aztecas como incas. La superioridad técnica que conquistaban los españoles, sobre todo en equipamiento de guerra y vestimentas y caballos. Otro factor importante es la forma de organización política de los imperios. Recordemos que los imperios, ¿cierto?, la organización política o el poder estaba centrado en una sola persona, el emperador. Entonces era más fácil, ¿cierto?, eh, derrotar y dominar a estos imperios. Otro factor importante fueron las enfermedades que trajeron los europeos al continente americano. Esto, ¿cierto?, provocó una gran mortandad entre la población indígena de América. Y otro factor importante es la creencia religiosa que tenían estas civilizaciones. En un principio, cuando llegaron los europeos a América, los habitantes, ¿cierto?, del continente americano pensaban o creían que eran los dioses que llegaban a su territorio y obviamente los trataban, ¿cierto?, de la mejor manera, dándole lo- todos los, todos los beneficios, ¿cierto?, y todas las atenciones que merecía un dios. ¿Cómo fueron la conquista
de México. Bueno, la conquista de México, ¿cierto? La realiza el español Hernán Cortés. Él se embarcó desde Cuba y allí se enfrentó con los aztecas, ¿cierto? Llega a México y se enfrenta con los aztecas y un par de años más tuvo la capacidad de derrotar al gigantesco imperio, ¿cierto? Azteca, apoderándose de la ciudad de Tenochtitlán. En poco tiempo consiguió lo que la mayoría de los conquistadores deseaba, riqueza y fama. La conquista del Perú, ¿cierto? Fue realizada por Francisco Pizarro, quien organizó una empresa de conquista en el año 1509, iniciando la expedición hacia el Perú. Pizarro llega al Perú en el año 1532, justo en la época de la guerra civil que se encontraba el Imperio Inca. Logró reunirse con Atahualpa, el Zapa Inca, quien posteriormente fue acusado de desobedecer al rey de España. Con esto, Pizarro toma control de la ciudad capital del Imperio Inca, ¿cierto? Y funda la ciudad de los Reyes del Valle de Lima y fue nombrado gobernador por el resto de España. Si comparamos, ¿cierto?, la conquista de México y Perú, vamos a ver que tienen grandes similitudes. Se diferencia en las personas que realizaron estos procesos de conquista. En México fue Hernán Cortés y en Perú Francisco de Pizarro. En el Imperio Azteca se encontraba gobernando Montezuma II y en el Imperio Inca el emperador era Atahualpa Yupanqui. La estrategia utilizada para la conquista de México fue el uso de armas de fuego y la unión, ¿cierto?, con los pueblos que estaban en contra de los aztecas. Y la estrategia utilizada por los conquistadores en el Perú fue el uso del arma de fuego, ¿cierto?, y aprovechar la desunión debido a la guerra civil que tenían los incas en ese momento. Ahora veremos cómo fue el proceso de descubrimiento y conquista de Chile. En primer lugar, ¿cierto?, tenemos el descubrimiento. Este descubrimiento fue realizado por Diego de Almagro. Diego de Almagro, ¿cierto?, en el año 1536 llega al Valle de Copiapó. La ruta de Diego de Almagro, si nosotros la observamos en el mapa, parte desde Cusco, ¿cierto?, y se interna por la cordillera de los Andes. Podemos ver esa ruta, ¿cierto?, con las líneas de color azul. Ingresa, ¿cierto?, al Valle de Copiapó y luego baja hasta la zona de Aconcagua. Bueno, esta travesía fue muy penosa, fue muy trágica, ya que a través de la inclemencia del tiempo, ¿cierto?, presente en la cordillera de los Andes, murió una gran cantidad de hombres que pertenecían a la expedición de Almagro, ¿ya? Y al llegar a Chile, no encontraron toda la riqueza que ellos esperaban. Y desilusionados, ¿cierto?, al tiempo después, deciden regresar nuevamente al Cusco. Esta vez lo van a hacer por una ruta, ¿cierto?, a través del desierto de Atacama, que está marcada en el mapa con color rojo. Ahora, la conquista de Chile. La conquista de Chile fue realizada por el español Pedro de Valdivia. Su expedición parte desde el Cusco, ¿cierto?, y ingresa, ¿cierto?, o toma la ruta del desierto de Atacama, ya que tenía la experiencia, sabía de que la ruta hecha por Almagro, por la cordillera de los Andes, era muy difícil. Entonces él decide realizar esta expedición a través del desierto de Atacama, llegando, ¿cierto?, a Copiapó y luego hacia Santiago. El año 1541, ¿cierto?, Pedro de Valdivia, el 12 de febrero, funda la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, actual Santiago de Chile. Característica de la conquista española en nuestro país. Ya, lo primero que debemos tener que es cómo era esta empresa de conquista. Primero, se relacionó, ¿cierto?, con la fundación de ciudades y fuertes en gran parte del territorio.
Esto, por cierto, para eh, eh, fortalecer la presencia española en territorio chileno. En segundo lugar, la conquista de Chile se caracteriza porque se van a suceder una serie de ataques, ¿cierto?, sorpresivos y esporádicos de indígenas a algunos asentamientos de los conquistadores. Son famosos, por ejemplo, el desastre que ocurre en la ciudad de Santiago, ¿cierto?, en septiembre del año 1541. Y, ¿cierto?, posteriormente el desastre en la batalla de Tucapel, que era un fuerte militar en el sur de Chile. Otra característica que marcó, ¿cierto?, este proceso de conquista de nuestro país fue la marcada precariedad y escasez económica, material y humana por parte de los españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que los españoles, al llegar acá a nuestro país, se encontraron con muy pocos recursos. No había muchos materiales, no había mucha riqueza, ¿cierto? Y debieron ocupar a la parte de la población indígena, ¿cierto?, en algunas labores, como el lavado, ¿cierto?, de oro en diversos ríos de la zona central. Ahí en la imagen ustedes pueden ver un grupo de indígenas, ¿cierto?, con una especie de lavatorio, ¿cierto?, recogiendo tierra del lecho del río y unos españoles vigilando que estos, ¿cierto?, personas realizaran ese trabajo. Y por último, ¿cierto?, es la instalación de instituciones políticas, sociales y económicas españolas en nuestro territorio. Se van a instaurar tribunales de justicia, se van a crear cargos públicos, cargos políticos, ¿cierto? Y se va a empezar a crear una nueva sociedad. Entonces, resumiendo, las empresas de conquista fueron empresas privadas, ¿cierto? Que eran patrocinadas y apoyadas, ¿cierto?, por los reyes de España. Sus principales objetivos eran conquistar nuevos territorios, obtener riqueza, fama, gloria, evangelizar a a los habitantes del continente y establecer rutas comerciales. Conquistaron y sometieron al imperio azteca e inca. Chile fue descubierto por Diego de Almagro y conquistado por Pedro de Valdivia. La conquista de Chile estuvo marcada por la creación y fundación de ciudades y el enfrentamiento con la población indígena. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿cierto?, lo que hemos tratado y trabajado dentro de las clases 6, 7 y 8 de la unidad 2. Espero que se encuentren muy bien y cualquier duda, cualquier consulta, la pueden realizar, ¿cierto?, a través de Classroom. Que estén muy bien. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.